entramos a un encuentro que, digamos, no fue muy vistoso, no fue nada futbolístico, que fue el Clásico Nacional, esto en el Estadio Ricardo Saprissa, donde Liga Deportiva Alajuelense, luego de 4 años, vence al Deportivo Saprissa, calidad de visita, 0-1, con gol de Anthony Hernández en gran jugada. Por supuesto, es un clásico que expone dos realidades opuestas. Lo que ocurrió en la Cueva no fue un clásico más, fue una radiografía brutal de lo que hoy son Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Un equipo que está sumido en la confusión, sin identidad, sin efectividad, sin jerarquía en los momentos importantes. El otro es frío, pragmático y letal cuando huele la sangre. La Liga Deportiva Alajuelense le enseñó al Saprissa cómo se gana con autoridad, incluso sin ser brillante. Son los equipos de Oscar Ramírez, por supuesto, no hay ninguna duda. Y le demostró el camino de la disciplina táctica, de la eficiencia emocional y del fútbol con inteligencia. Y Saprissa volvió a naufragar en su propia ansiedad. Durante los primeros 45 minutos el juego se presentó parejo, pero no con poca virtud, eso sí. Ausencias de ideas tácticas, de remates a marco, de movimientos ofensivos destacables. No hubo mucho movimiento de estos jugadores, tanto de Liga Deportiva Alajuelense, los 11 inicial como los del Deportivo Saprissa. Saprissa apostó a lo de siempre, ya todo el mundo lo sabe, velocidad por las bandas y balones frontales. La liga no se desesperó, supo esperar. El Macho es un entrenador que ve mucho video, que analiza sus equipos desde mucho antes, entonces ya sabe las virtudes y las debilidades que ahora son muchas del Deportivo Saprissa, y esperó y eligió cuándo morder. El partido fue una guerra de imprecisiones, donde ni Paulo Herboy ni Kendall Waston supieron iniciar desde el fondo sin comprometer la jugada. Y una breve síntesis de lo que fue el gol de Anthony Hernández al minuto 50. Recibe el balón, encara un central pesado como Herboy, eso sí, por un mal rechace de Kendall Waston, lo desborda con un solo movimiento y define con clase. Este gol que no solo abrió el marcador del equipo manudo, sino que desnudó totalmente las carencias del Deportivo Saprissa. Ese tanto nace de un error estructural. Saprissa no sabe salir jugando, Waston vuelve a fallar en el pase, como lo hizo ante Motagua, si lo recuerdan anteriormente en la Copa Centroamericana. Ese retroceso es lento, la reacción aún peor, y lo más alarmante es que la respuesta emocional fue totalmente nula. Saprissa no tiene ya esa capacidad de responder en los momentos críticos del encuentro. Entró Mariano Torres, ya un Mariano cansado, ya un Mariano ya envejecido en el terreno de juego. La claridad que solía brindar hace 2 años ya no aparece con la misma facilidad, y Saprissa muy carente, con mucha carencia en la parte delantera con Orlando Sinclair, pero el remate final sigue siendo su gran deuda de este jugador joven, aún joven, de Orlando Sinclair, que Saprissa lo intentó, pero por más que tuvo mucho corazón, la cabeza no le funcionó al Deportivo Saprissa. Y para terminar, lo que fue la Liga Deportiva Alajuelense, que fue un digno de análisis táctico. Giovanni no hace fútbol vistoso, no busca dominar no buscó dominar todo el trámite, pero es un equipo que entiende el momento del partido. Cuando anota primero se vuelve una muralla. Gamboa, Van der Putten, que está haciendo un gran torneo, es un jugador con una gran proyección. Va a ser uno de los mejores defensas de este país si sigue con ese rendimiento en ascendencia. Estuvieron muy impecables y en los duelos ganaron todos por arriba y supieron jugar con el cronómetro. Por supuesto, la confianza y la seguridad que les da Washington Ortega, que es un arquero que impone totalmente el respeto allá atrás, no da rebote, no pierde tiempo en adornos, cumple con solvencia totalmente quirúrgica. Difícil situación, ¿verdad? La del Deportivo Saprissa. Giovanni, ¿qué análisis luego de lo que vistes en este clásico podés dar de el Deportivo Saprissa en su crisis, que algunos dicen que no es crisis, tanto el entrenador como sus administrativos, y por supuesto la inteligencia que va desbloqueando algo que era imposible antes para la Liga Deportiva Alajuelense, de la mano del Macho Ramírez, ganar en el Estadio Saprissa?
Mira, un clásico que en un primer tiempo fue un partido bastante plano, bastante aburrido, pocas llegadas. Y la liga mueve el balón y de una vez tiene un tiro de esquina y ya luego el partido se vuelve un poco aburrido, controlado como por ratos. Yo eh, estaba viendo el partido y le decía a las personas que estaban ahí conmigo que bueno, que como que se estaban turnando el manejo del partido, pero nada más el manejo de la bola. O sea, se prestaban la bola por 5 minutos, pero no era un ataque incisivo. Si vemos, ni Esteban Alvarado ni Washington Ortega tuvieron mucho trabajo durante el primer tiempo. Hubo una que tuvo el Saprissa en el primer tiempo, un remate ahí flojón. La liga tuvo algunas llegadas, pero sin mayor peligro. Saprissa hizo no sé cuántos tiros de esquina en el primer tiempo y ningún tiro de esquina fue de provecho, ni siquiera fue de mediano peligro, ¿verdad? Sabiendo que el juego, el juego a pelota parada es una de las fortalezas del Saprissa con la torre Waston ahí. No le sacó provecho a los muchos tiros de esquina que tuvo. Y ya en el segundo tiempo se da la jugada que vos describiste de manera perfecta, como si la estuvieras viendo. Primero un error de Kendall Waston y luego la liga hace una jugada de auténtico fútbol, de ese tipo de fútbol que tiene el Macho Ramírez, de pases, de fútbol de primera intención y un fútbol vertical cuando quiere ser vertical y lo que hace Anthony Hernández después del gran pase que le pone Lucumí, lo que hace Anthony Hernández, o sea, todavía creo que estarán analizando las radiografías en la cintura de Arboin, porque, o sea, simplemente técnicamente Hernández hace lo que tiene que hacer un delantero que tiene sangre fría, que no es volverse loco cuando le quedan solamente dos jugadores para hacer el gol, el último defensa y el portero, no, él no se vuelve loco, él hace un enganche y, y deja a Arboin listo para los memes y luego define bien, ayudado también por un Esteban Alvarado que entró a ese balón de una forma muy extraña. Yo digamos que lo podría explicar por su altura y que el balón iba a ras de piso y entonces agacharse para él no es lo mismo que, vamos a ver, para un portero de 1,90 m, agacharse no es lo mismo que para mí, que mido 1,68 m, agacharme que estoy más cerca del piso que Esteban Alvarado. Entonces sí se vio muy mal, realmente creo que pudo haber hecho algo más en el gol, porque la definición de Antonio Hernández, si bien es una excelente jugada, digamos que no fue la mejor definición del mundo, ¿verdad? Fue muy al cuerpo, pero Esteban no lo logra. Y ese gol aviva esperanzas en un liguismo que tenía 4 años y resto de querer celebrar en el Saprissa, y Oscar Ramírez aplica muy bien su estilo de juego y entonces ya la liga no va a generar más opciones de gol, la liga va a controlar el balón durante lo que quedaba mucho en el segundo tiempo, y la liga hace un muy buen partido de sostener, de aguantar el balón, hace los cambios bien atiempados, no se vuelve loco. Vladimir Quesada no había entrado el gol cuando ya le había quitado el peto a Mariano Torres y a Sinclair, y yo le decía a la gente con quien estaba, porque uno se pone a analizar y uno ve, Gerson Torres no llegó a jugar el clásico, no fue el Gerson Torres que jugó contra Sporting y que le metió 2 goles. Eh, Gerson Hernández no funciona en esa Saprissa. Gerson Torres, perdón, el delantero panameño Hernández no funciona en el Saprissa. Definitivamente no es ese. Recuerdo cuando a la liga vino un jugador, un jamaiquino, que le decían el Messi jamaiquino y no fue nada. A este panameño le decían que esta es la joya de Panamá. Perdón, pero no le he visto a esa joya absolutamente nada. No ha hecho un solo gol, no genera peligro. Eh,
no es un carajo que uno diga hay que marcarlo con dos, no, cero, nada. Eh, un Taylor que sigue siendo un defensa ralo en este campeonato, era muy bueno antes de irse de Saprissa, pero su regreso no ha sido el mejor. Saprissa no tuvo respuesta para la liga, apuntó a las a priora, casi le sale en una jugada en la que fue la jugada más complicada y en la que Washington Hernández de nuevo se viste de Salvador con un cabezazo a bocajarro de Kenai Mary, eh, pero fue la jugada más peligrosa que sacó Saprissa, el resto no hubo nada. Saprissa hace esos cambios y yo le digo a la gente que estaba ahí, mira, si estás viendo que Gerson Torres no te está funcionando, si estás viendo que el panameño no te funciona, vas al descanso, ¿por qué no haces los cambios en el descanso? Tenés que jugar el partido distinto. Ah, pero te meten un gol y entonces ahí sí haces los cambios. Cuando ya estás en contra en el marcador y además sabes que tenés a un técnico que sabe defender. Sabes que tenés a un técnico que jugar estos partidos para él es un día normal en la oficina. El Macho Ramírez eh, no se le va un partido de las manos como se le iban antes a, a Carevic, como se le fueron también a Guimaraes en su momento. Macho Ramírez sabe jugar estos partidos, sabe sostenerse y además, como vos decís, habían jugadores que están pasando por un gran momento. Van der Putten es impasable. Van der Putten, eh, además de que es impasable, es un jugador que tiene un corazón eh, gigante y no es agrandado, no es problemático. Van der Putten juega callado, Van der Putten mete lo que tiene que meter, mete pata, mete mania cuando hay que meter mania, es técnico cuando hay que ser técnico, ataca, sabe cuándo ir a atacar y sabe regresar inmediatamente. Es un jugador muy completo ahí en la saga. Y tenés a un extremo por la izquierda como Matarrita, a un lateral que llegó en un buen día y juega un muy buen partido. Ronald Matarrita, sin ser descollante, juega un muy buen partido. Claramente tuvo un partido en el que, digamos que no fue tan exigido, porque Taylor no subía, no jugaba bien, no, ¿verdad? No era ese partido en el que tenías esa preocupación de que el lateral siempre sube y que tengo que estar más comedido, no. Matarrita le alcanzó para poder ir al ataque las veces que quiso, tirar centros, de estar muy conectado en el partido. Entonces me parece que a nivel de saga la liga lo hace muy bien. En el medio campo también, o sea, un medio campo que supo sostener. Yo sigo siguiendo con mi tema y es que Alejandro Brand sigue sin convencerme. Alejandro Brand me parece que no es un jugador para estar en la Liga Deportiva Alajuelense. Hace un partido que apenas le alcanza, pero no descolla, no es ese jugador que genera opciones de gol. Lucumí, muy su juego, muy de velocidad, de encarar, del 1-1, sabe poner a jugar a los demás, producto de ello es el gol que anota. Mitchell me parece que es una muy buena figura, Mitchell juega muy bien en Alajuela. Y bueno, después del gol fue eso, fue sostener, Saprissa tratar, pero es que no le alcanza. Y ya para ahora sí responder a tu pregunta específica de si Saprissa está en una crisis, creo que Saprissa está en crisis hace mucho tiempo. Y no solo es la crisis económica, es crisis de fútbol, que probablemente esté ayudada por esa crisis económica, porque claramente si estás en crisis económica no puedes hacer buenas contrataciones. Entonces, si no tenés plata para contratar buenos jugadores, terminas contratando lo que te alcance, ¿verdad? Y a Saprissa le alcanza con algunos jugadores que, no, que le deben mucho al fútbol. O sea, le deben mucho. Arboin no es el mismo Arboin que jugaba hace 3, 4 años acá, que era un defensa duro, que era un defensa complicado, no, Arboin
Arboin hoy no está jugando un muy buen fútbol. Escobar está bajando mucho su nivel. Creo que Escobar eh, cometió un error y debió haberse ido cuando le salieron las oportunidades en el extranjero. Y él, pues entendiendo el cariño que le tenía a esa prisa, decidió quedarse. Pero me parece que ya no le va a alcanzar para que lo vuelvan a ver de nuevo, porque está bajando mucho su nivel, tanto acá en el Saprissa como en la selección panameña. Eh, Kendall está sacándole el último jugo a lo que le queda de su carrera, eh, y ya no es ese jugador en el que vos podés poner las fichas para tenerlo solvente abajo y solvente arriba. Ya no, o sea, el técnico de Saprissa tiene que decidir, o lo tengo solvente abajo o lo tengo solvente arriba. Pero el desgaste de Kendall Waston, de estar subiendo, estar bajando, no da. Mariano Torres entró y el partido hubiera sido el mismo si no hubiera entrado. Eh, Entra presionado, entra perdiendo el partido. eh, es un jugador que ya dio lo que tenía que dar. Le alcanza, sí le alcanza, pero yo me ponía a pensar, a ver, guardando las obvias distancias, eh, Cristiano Ronaldo fue consciente de que ya no le alcanzaba para jugar en ligas top, ¿verdad? De que ya no tenía el fútbol suficiente para jugar en ligas top. Y entonces decide irse hacia otro fútbol donde sí pueda seguir haciendo historia, seguir agrandando su lista de goles, de asistencias, de participaciones, de campeonatos, de lo que sea, pero no le alcanzaba para ligas top, ni siquiera para ligas de mediana importancia en Europa, no. O sea, él va a un fútbol donde ni siquiera le alcanzó para jugar un Mundial de Clubes, donde ni siquiera le gana para alcanzar ganar copas grandes allá en Oriente, pero él quería jugar fútbol y se mantenía jugando fútbol, y está bien. Mariano creo que no ha caído en esa cuenta de que, aunque esta no sea una liga top, para su nivel, sí era una liga top, pero ya no le da para jugar en un equipo como Saprissa, que lo quiere, que lo tiene como sus grandes referentes históricos. Creo que ya no le da. Ya el fútbol de Mariano Torres no le da para eso. Y lo del clásico fue claro. Hay gente que dice que Mariano Torres está para jugar solo en el Saprissa. Y el clásico fue en el Saprissa, el clásico fue estadio lleno, la gente celebró mucho cuando él entró, pero yo no vi una diferencia del Saprissa cuando entra Mariano Torres. Yo no vi ninguna diferencia en el partido. Sinclair, sigue sin ser ese delantero que Saprissa nos tenía acostumbrados a tener un delantero que fuera un referente, no le alcanza a Sinclair. Y Saprissa sí, creo que Saprissa vive una crisis porque ya hoy la gente sí puede entender que el problema de Saprissa no era Guanchope, el problema de Saprissa no era el técnico, el problema de Saprissa está en otro lado, está en otro lado. Son los jugadores, es la dirigencia del Saprissa. Creo que no se han dado cuenta de lo que se les puede venir. Yo en mis clases en la universidad le hablo a los alumnos y les digo, hay que prever las crisis y evitarlas cuando ustedes ven que hay un foco de crisis. A Saprissa le están prendiendo un montón de focos y si no saben verlos, la crisis que se les puede venir va a ser muy grosera. Eh, Creo que Saprissa tienen que parar y darse cuenta de lo que está pasando internamente, más allá del campeonato, porque escuchar un comentario de la gerencia del Saprissa en el sentido de que no tengo plata para contratar jugadores y tengo que buscarlos acá, a donde sea que los encuentre, y tengo que ir donde amigos para que me ayuden, ojo con eso porque es el Saprissa y el Saprissa no se puede dar ese lujo por la historia, por lo que aporta al fútbol nacional, porque es el equipo, a ver, es el equipo de más
tradición, a pesar de su corta edad, en este país. Es el equipo que tiene a la mayor cantidad de aficionados de este país. Se enojen los demás, pero es que eso es así. El sapricismo es distinto. El sapricismo es diferente a la afición de otros equipos. Y fuera de nuestras fronteras, cuando usted habla fuera del país de fútbol en Costa Rica, lo que la gente dice es Saprissa, es el referente afuera del país. Entonces, una crisis del Saprissa es una crisis en el fútbol de Costa Rica. Y no me da miedo decirlo, a pesar de que no soy sapricista. Una crisis en el Saprissa es una crisis en el fútbol nacional, porque el aporte del Saprissa es muy importante. Y si no se dan cuenta pronto, se les va a venir una crisis que les va a complicar mucho, tanto en el fútbol como hacia afuera y como todo lo que significa el Saprissa en este país. Ya esa crisis tiene sus síntomas de un ciclo agotado ya en Tibás. La realidad es que Saprissa ha perdido su estatus de favorito. Ya no impone ese miedo que siempre le tenía todos los equipos al llegar al estadio Saprissa. Se desbloqueó con el juego el sábado. Uno de los peores miedos que tenía el Deportivo Saprissa, que era que volver a perder contra la Liga en el Reducto Morado, con toda la afición, ha estado lleno. Que ya la Liga ya lo supo manejar mentalmente, porque en realidad era eso lo que le hacía falta a la Liga, la parte psicológica para poder desbloquear ese estadio Saprissa. Ya no gana por peso propio. Hoy ya Saprissa ya no se la juega sin complejos. Hoy el resto del país sabe que si lo presionas bien alto, lo puedes tumbar al Deportivo Saprissa. Este proyecto de Vladimir entró en zona de turbulencia, o ya también no se toman decisiones claras, lo que hoy es preocupación, mañana también puede seguir siendo una vergüenza para el equipo morado. Hay preguntas que no sabemos si van a contestar o no, o van a seguir diciendo que todavía Saprissa no está en crisis, no está teniendo ningún problema. Es cuestión de que vayan pasando los partidos y se vayan recuperando. Pero ¿qué tanto Vladimir Quesada tiene control de ese vestuario morado? ¿Por qué los errores se repiten? ¿Por qué la lectura de los partidos son tardías? ¿Por qué este equipo no está evolucionando? ¿Por qué con este mismo plantel, verdad? Con otro entrenador, porque Pablo César estaba con los mismos jugadores, ya había encontrado más respuestas, porque yo creo que con Juan Chop tenía ahí una leve respuesta ante momentos críticos, pero con Vladimir no se está viendo eso. ¿Será que Vladimir es el entrenador ideal para procesos cortos con alta presión, Joan? A ver, de todas esas preguntas que vos has hecho, voy a tratar de resumir en un tema. Y ese tema se llama autocrítica. Cuando vos tenés un técnico que lo que hace es, como mamá gallina, ¿verdad? Acuerpar a sus jugadores y decir que no están en crisis, que sus jugadores están dando lo mejor de sí y demás, y en la cancha vos estás viendo otra cosa completamente distinta. Y luego los jugadores vienen y dan declaraciones en las zonas mixtas o en las conferencias de prensa, y las declaraciones no van en la misma línea de lo que dice el técnico. Esa autocrítica es fundamental para cambiar todo, porque los jugadores lo que dicen es actitud. La palabra de moda en el Saprissa hoy es actitud. Todos los jugadores hablan de falta de actitud, falta de actitud. Tenemos el fútbol, pero lo que falta es actitud. Ya no tengas el fútbol, tener la actitud, tener la motivación, tener las ganas, porque las ganas te hacen hacer cosas que ni te imaginas. La motivación te hace hacer cosas que ni te imaginas. Pero si vos sos un crack jugando al fútbol y entras a una cancha y no te da la gana jugar, no servís para eso. No tenés que estar ahí, ¿verdad? Entonces, cuando el técnico viene y dice, mis jugadores están dando lo mejor de sí, y los jugadores dicen, es que falta actitud, pucha, qué complicado, ¿cómo entiendo yo
qué es lo que está pasando, porque el técnico, que es el jefe, el director de orquesta, el que los conoce más, el que los ve todos los días, entrena con ellos todos los días, dice que sus jugadores dan lo mejor de sí y ellos mismos dicen que no tienen actitud, que falta actitud, entonces, ¿qué es lo mejor de los jugadores? Porque yo no, entonces no lo entiendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que, y aquí me voy a poner mi sombrero de periodista, de profesor de periodismo, y voy a decir, señores, la comunicación es lo más importante. Ajá. Y siempre lo he dicho, todo comunica. Cuando el técnico dice A y los jugadores dicen B, quiere decir que no están comunicándose. Quiere decir que algo está pasando internamente, que el mensaje resulta contradictorio, resulta opuesto. Si el técnico dice, los jugadores dan lo mejor de sí, el jugador en la entrevista debe decir exactamente lo mismo que dijo el técnico. Y aquí entra el departamento de comunicación para decirles, señores, nuestro discurso debe ser un discurso uniforme, alineado, porque entonces acrecentamos la crisis. Pasamos la crisis del fútbol a la crisis administrativa. Vladimir Quesada, ¿por qué ha sido criticado durante mucho tiempo? Porque no sabía hacer cambios. Cuando Saprissa perdía partidos que tenía controlados, recuerdo que lo primero que criticaban es que Jay tenía el partido controlado y vino Vladimir, hizo cambios que no supo hacerlos y el partido se perdió o el partido se fue o el partido se empató cuando se estaba ganando sobrado. Yo lo decía ahora, tenés un medio tiempo, tenés 15 minutos, donde lo que tenés que hacer es aprovechar para dar una mini charla de motivación, porque ya aquí no es técnica, es una mini charla de motivación a tus jugadores, el partido empatado, pero tenés que leer el partido, tenés que saber que habían jugadores que no estaban jugando a nada, que eran jugadores menos. Hacer los cambios en ese momento. No espere a ver si me meten un gol, hago los cambios. Porque eso fue lo que hizo Vladimir Quesada. Cuando hacen la toma en el partido de la celebración del gol en el banco de la liga y se pasan al banco de Saprissa, en ese momento Vladimir Quesada le está entregando las boletas a Mariano Torres y a Orlando Sinclair. Quiere decir que ya las tenían listas. Entonces, estás esperando a que te metan un gol para reaccionar. ¿Por qué? Estás en tu casa, estás jugando de local. Si sos local, no esperes a que te metan un gol para hacer cambios, para buscar el partido, porque entonces lo que le estás comunicando a tus aficionados es que yo vine a jugar el partido para no perder, no para ganar. Y para un equipo como Saprissa en su casa, eso es inaceptable, ¿verdad? Entonces, la crisis, de nuevo, está desde hace rato. Guanchope se fue del Saprissa con un 62% de rendimiento, no estaba haciendo mal las cosas. Guanchope ganó más partidos de los que perdió. Y hoy Vladimir Quesada en 3 partidos ganó uno, empató uno y perdió el otro. Los dos que tuvieron resultados para mí negativos, porque un empate en casa es negativo, porque además te deja fuera de la Copa Centroamericana, los dos fueron en casa. Y el único que ganó se lo ganó al último lugar. Era el técnico. Perdón, pero no era el técnico. El hubiera en el fútbol no existe. Pero yo casi me atrevería a asegurar que si a Guanchope no lo sacan del Saprissa, Guanchope hubiera clasificado al Saprissa en la Centroamericana. Pero no lo vamos a saber nunca. No lo vamos a saber nunca. El 4-0 contra Sporting me parece que fue ilusorio y engañoso y le hizo creer a los sapricistas que iban a salir del bache, que el eterno Salvador los iba a volver a salvar y los iba a llevar con su mano gloriosa hasta el primer lugar y a ser campeones otra vez. Es muy temprano para decirlo, porque incluso si vemos la tabla de posiciones, Saprissa todavía sigue arriba, pero
Si Saprissa sigue jugando el fútbol que está jugando, a Saprissa no le va a alcanzar. Ahora, ¿qué hacen? Traen a un jugador que se vino de Europa porque no le dieron continuidad en un equipo, porque venía con una lesión, porque no dio la talla y demás. ¿Será esa la solución del Saprissa? Un delantero. Eh, Actitud no lo es todo, es una muy buena parte, pero si tenés un jugador que tiene mucha actitud, te va a dar eso, te va a dar entrega, te va a dar ganas y puede contagiar a los demás, pero necesita gente con calidad, con mucha calidad y mucha actitud, porque el Jefferson Brenes no te juega nada. Jefferson Brenes no es el Jefferson Brenes que jugaba en Heredia. Torres no te juega nada. Gerson. Torres te hace un partido bien y tres o cuatro no lo ves. Marvin Loría, perdón, pero Marvin Loría no es un jugador para estar en Saprissa. Hay mucha gente, es más, yo puedo tomar aquí la alineación del Saprissa de ese partido y hay mucha gente que debe mucho. Esteban Alvarado lo saco de acá porque Esteban Alvarado sí tiene con qué. Esteban Alvarado es un gran portero, tiene un problema de disciplina, pero es un gran arquero. Kendall Waston es el abanderado de Saprissa, es una de sus capitanes, sus insignias. Arboin no viene en su momento. Arboin viene mal, no está jugando un buen fútbol. Taylor la misma historia. Saprissa pierde un lateral con Taylor. Ajá. En lugar de ganar, pierde un lateral que no te juega bien atacando y no te juega bien defendiendo. Y eso es un problema. Todavía si fuera un lateral que defendiendo te resuelve y atacando queda un poquito en deuda, pues bueno, le metes un extremo en el medio campo que le pueda resolver. Pero Taylor no te está jugando y además le haces una grosería a Kenai Mairi, que estaba jugando muy bien. ¿Cómo Vladimir Quesada prefiere tener a Gerald Taylor en lugar de Kenai Mairi? Que además es un jugador que están convocando a la selección. Joseph Mora siempre es cumplidor, juega muy bien. Le tocó un partido duro. Antes Escobar daba miedo haciendo un saque de banda, daba miedo haciendo un remate de media distancia, daba miedo en una corrida loca cuando recuperaba la bola. Ahora no. Ahora Escobar es ahí. Sebastián Acuña está empezando en el tema. Pienso que le alcanza para seguir de titular en el equipo y demás. No es todavía el recambio de David Guzmán. Le falta mucho para hacer el recambio de David Guzmán, pero por lo menos cumple. Ya dije de Marvin Loría, me parece que no está para jugar en el Saprissa. Gerson Torres, la misma historia. Herrera, perdónenme, pero Herrera creo que es otro de esos llamados paquetazos que llegan a nuestro fútbol cada vez con más frecuencia. Y Ariel es mucho corazón. Si hablamos de actitud, el ejemplo es Ariel Rodríguez. Ese es el ejemplo. Usted un Ariel Rodríguez lo ve corriendo y está grande, está viejo, pero usted lo ve corriendo siempre. Tiene actitud. Eso es lo que le falta al Saprissa. Pero combinarlo con calidad. ¿Quiénes entraron? Kenai Mairi hasta el minuto 77. No esperes al 77 cuando estás con el partido perdido para meter a uno de tus mejores jugadores del campeonato, porque Kenai Mairi fue uno de los mejores en el campeonato anterior y tiene muchísima calidad. David Vega, perdón, pero la misma historia. David Vega ya no está para jugar ahí y sacaste a Gerson Torres hasta el minuto 69. No te jugó nunca y esperaste 70 minutos para sacarlo. Nicolás Delgadillo, creo que es un jugador que cumple a veces sí, a veces no. Orlando Sinclair definitivamente le falta. Y Mariano Torres, que bueno, no, ya creo que ya Mariano Torres tiene que ir pensando en
en darle al Saprissa desde otro lado, ya sea desde una asistencia técnica, empezar a verse en ligas menores, y creo que por su bienestar, o sea, por irse bien, debería tomar decisiones pronto porque irse en medio de la crisis del Saprissa no sería un buen premio, un justo premio para un jugador que le ha dado mucho al Saprissa. Lo mejor que le puede pasar a Saprissa es tener estos 10 días por los partidos de la selección nacional de Costa Rica para darle totalmente, tal vez, otro tipo de no sé si ideología o no sé lo que va a hacer Vladimir Quesada, porque el partido a la vuelta del torneo nacional le toca muy duro a Saprissa y cuidado, otra caída ya. Juega en Punta Arenas, en el Hito Pérez. Que ya está habilitado otra vez, por dicha. Está habilitado y ahí créame que si Saprissa viene demostrando en casa esa supuesta actitud de falta de juego y que no tiene calidad de los jugadores, téngalo por seguro que Punta Arenas no es un rival ahí débil que le va no va a dejarse que le gane en su casa. El partido que le demuestra a Cartago fue muy bueno, y a un equipo como Cartago que viene muy sólido, que Saprissa se comió 3 en Cartago, creo yo que no va a ser nada duro, y ahí sí va a haber un problemón, porque no sé si seguirán aguantando a Vladimir, otra derrota más, no sé qué van a pensar, pero eso es lo que debe de preocuparse el Deportivo Saprissa en estos 10 días de preparación para ese encuentro tan difícil allá en el estadio Miguel Hito Pérez. Y la otra cera, la Liga Deportiva Alajuelense, que de la mano del Macho Ramírez está haciendo un trabajo muy silencioso, pero paso a paso está construyendo un camino hacia el título. Liga Deportiva Alajuelense con esta victoria, sin hacer ruido, pero lo hace con mucha madurez, jugando muy bien, tácticamente muy ordenados, jóvenes como mencioné, lo de Van der Putten, creciendo a pasos muy grandes, con un sistema que apuesta por el orden antes que la improvisación. También este equipo del Oscar el Macho Ramírez, que no deslumbra, pero sí te asfixia cuando va ganando, y eso en fases finales es puro oro de este equipo del Macho. Entonces creo yo que Liga Deportiva Alajuelense, después de desbloquear este gran monstruo que tenía atrás, ese fantasma que tenía de no ganar en el Estadio Saprissa, creo que está demostrando que va a ir por grandes cosas. Así que una semana muy, muy exitosa la que pasó de la Liga Deportiva Alajuelense, clasificando a cuartos de final de la Copa Centroamericana, y obviamente ganando el Clásico Nacional le da un poco más de fuerza para lo que viene. Entonces creo yo que la Liga Deportiva Alajuelense sí se convierte en un gran contendiente por el título ahora sí, y quién sabe si no va a lograr ese título que siempre lo han anhelado y lo necesita la Liga Deportiva Alajuelense ahora con el Macho Ramírez, que ha sabido manejar el camerino, y los jugadores le han hecho mucho caso. Son jugadores eficientes y muy conscientes de lo que quiere el Macho. Entonces pienso yo que llevando ese equilibrio y esa estabilidad tanto de la ideología, lo que quiere el Macho Ramírez y lo que le demuestran los jugadores, que tampoco es que juegan un fútbol totalmente, como decir del Barcelona, tiki-taka ni eso, sino un juego totalmente distinto, pero eso sí te gana los encuentros. No sé qué pensás de la Liga Deportiva Alajuelense, lo que está brindando ese juego que no se ve así gran cosa, pero a la hora del final gana el partido. Entonces creo yo que lo está haciendo muy bien el Macho Ramírez. Es muy el estilo del Macho Ramírez, ¿verdad? El Macho Ramírez nunca fue un técnico que fuera reconocido por ganar partidos así, siendo muy vistoso, goleando 4, 5, 6-0. El Macho Ramírez tiene eso que vos decís, el Macho te maneja, te controla los partidos. Ajá.
El Macho Ramírez sabe cómo sostener un marcador, sabe cómo llevar adelante un partido complicado, ¿verdad? Que finalmente es lo que se necesita. Para ganar títulos tenés que ganar partidos complicados. Para ganar títulos no hay que ser como era el Jogo Bonito de Brasil en los 70, no hay que ser ese Barcelona del Pep Guardiola que jugaba lindísimo, que se veía. No, 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 hay que ganar, o sea, punto. 1-0 con un gol al último minuto, empujado por 10 jugadores, vale exactamente igual, valen los mismos 3 puntos que un partido ganado 8-0, ¿verdad? Claramente en instancias finales no vas a tener esas oportunidades de golear y demás, pero hay que saber jugar esos partidos y el Macho Ramírez lo sabe jugar. El Macho Ramírez sabe asfixiar lentamente al equipo contrario, haciéndolo creer que está dominando el partido. Es que ese es el secreto del Macho, ¿verdad? El Macho le hace creer al rival que está dominando el partido porque le dio el balón. Pero si ese equipo no logra atacar, no está dominando el partido, lo que tiene es la bola, y punto. Pero el Macho Ramírez sabe mantener la bola lejos del marco. Y cuando viene la exigencia, tiene jugadores que van a responder a esa exigencia. Tiene un portero que te va a responder cuando hay que responder, que no es el portero más vistoso de este país, porque él no es vistoso. Washington Ortega no es para nada vistoso. Washington Ortega hace su trabajo y punto. Y su trabajo es evitar que entre el balón al marco, y lo hace eficientemente. Tiene una defensa que te sabe responder, que se sabe sostener alineada. Entonces eso es el fútbol del Macho. El fútbol del Macho es, ok, yo busco la oportunidad que tengo, y por eso es tan importante tener jugadores que te definan cuando les quedan, ¿verdad? El Macho define una inmediatamente, y el Macho no tiene ni que decirles nada. Es que vean la importancia de un buen técnico. Los jugadores saben qué hacer en el momento en el que anotan. Los jugadores ya saben qué es lo que van a hacer. Inmediatamente se repliegan, saben que hay un momento psicológico en el gol que te puede permitir a vos anotar un siguiente, o le puede permitir al equipo que anotaste que te empate. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Anotar inmediatamente o que no te anoten en el momento psicológico del gol? Creo que lo primero es que no me anoten. Y ya, bajando ese momentum psicológico del gol, entonces ahora sí, voy a controlar el partido. Y más cuando ves que tu técnico lo que hace a 7 u 8 metros de tu zona técnica es volverse loco haciendo cambios que debió haber hecho 5 minutos antes, cuando iba a empezar el segundo tiempo. Entonces ya sabes como técnico que tu técnico rival está fuera de sí. No tiene controlado al equipo, ¿verdad? El Macho dice, muchachos, a Mariano lo tenían guardado, no iba a jugar, pero como le estamos ganando, Mariano va a entrar. Entonces, ok, apliquémosle la presión a Mariano, no lo dejemos jugar, cortémosle las líneas de juego a Mariano Torres, y Saprissa no va a hacer nada. Cuidemos a Sinclair. Pues, Sinclair, para marcar a Sinclair, a Van der Putten le alcanza con la pierna derecha y le sobra el resto del cuerpo, porque Sinclair no es un jugador bueno, no es un jugador descollante, que anota a veces, pero para marcarlo, como digo, le alcanza con la pierna derecha de Santiago Van der Putten, y el resto del cuerpo de Santiago Van der Putten que descanse, que haga lo que quiera. Eso es el juego del Macho Ramírez. El Macho Ramírez no te va a ir a golear a Saprissa 4-0, aunque lo pueda hacer, a no ser que el partido se abra de una forma que, ¿verdad? Pero vean que cuando el Macho Ramírez mete a Joel Campbell, Joel Campbell hace lo que sabe hacer y empieza a tomar ritmo haciendo lo que sabe hacer, callado. Ya se salió del foco de la prensa, y eso para él es lo mejor que le puede haber pasado. Ya se salió del foco de la prensa,
y Joel Campbell entra a sostener bolas y a sacar faltas. ¿Y qué son las faltas contra Joel Campbell? Maña de Joel Campbell. Sostiene la bola y siente que alguien medio le jala la camisa y se tira al suelo. Siente que una pierna está muy cerca de él, se tira al suelo. Son faltas. Y las faltas consumen tiempo. Y tiempo era lo que Saprissa no tenía. Ese es el Macho Ramírez. Ese es el Macho Ramírez. Entonces, lo que vos decís, que la liga ahora sí se ve como un candidato, de repente sí. Hay que ver cómo viene el mexicano. El mexicano entra, no tocó bola casi prácticamente, entró para sacarse una tarjeta amarilla, pero bueno, está llegando, hay que darle el beneficio de la duda. Hay que ver si Anthony Hernández se engancha con el gol y si ese mexicano llega a aportar, y cuidado si no terminamos viendo a un Liga Deportiva Alajuelense peligroso arriba, porque las credenciales del mexicano son muy altas, ¿verdad? Y ya Anthony Hernández, vean, 2 partidos seguidos anotando. Anthony Hernández puede, ahora sí que sí, descollarse como ese delantero que la liga estaba esperando. Pero todavía yo no me atrevería a asegurarlo, hay que darle chance. Y lo que está haciendo el Macho Ramírez es importante. Ponerlo, darle continuidad, porque antes lo que pasaba era que ponían un delantero y en otro partido ponían a otro. No, dele continuidad, manténgalo ahí. Porque si el carajo se enracha, véanlo con Punta Arenas. Cuando ese carajo se enrachaba en Punta Arenas, peligrosísimo. Si se enracha en la liga, ojo. Entonces creo que el Macho está empezando a mostrar lo que es como técnico, está empezando a mostrar una Liga Deportiva Alajuelense diferente. Motivacionalmente y psicológicamente, haber ganado ese partido es oro para la liga. Por lo que vos dijiste, se quitó de encima 4 años, 13 partidos y todo lo que eso significa en joda en las redes sociales, en memes, en fantasmas, etcétera. Ya se acabó, ya no tienen con qué más molestar, únicamente con lo que siempre han molestado al aficionado liguista, y es su falta de títulos. Pero el quitarse ese peso de encima es fundamental para Liga Deportiva Alajuelense y lo que pueda venir en el campeonato. El parón de 10 días también va a ser importante para la liga. La liga le debe un partido del campeonato, claro, es el partido más difícil que va a jugar en el campeonato, es contra Cartaginés, y ese partido lo podría poner en el primer lugar. En este momento la liga no tiene el primer lugar porque le falta ese partido, pero si la liga gana ese partido, la liga supera a Liberia, que ya pinchó y que ya vamos a hablar de Liberia, pero lo de la liga es, y ahora sí, para ponerle atención.